En el programa número 3 de La Lectora conversamos con Ana María Yuba. La escritora argentina estuvo de visita por Barberà del Vallès, un pueblo de Barcelona. Vino a presentar su libro, una antología de cuentos llamada Contra el Tiempo, en una biblioteca que tiene un sector especializado en microrrelato. Con Ana María hablamos del género cuento, del gusto de los lectores, del tiempo y, por supuesto, cómo no, de su último libro, editado por Páginas de Espuma. Es una antología realizada a partir de mis 4 libros de cuentos. Son cuentos elegidos por Samantha Schweblin, que es también ella una gran cuentista argentina. Y yo creo que la intención de ella al realizar esa selección fue tratar de mostrar con la mayor amplitud posible toda la variedad de mis posibilidades como cuentista. ¿Qué pasa con el cuento, tanto en España como en América Latina? Por lo menos lo que yo conozco de España, hay una gran reticencia al cuento por parte de los lectores, ¿no? Por una parte la hay, pero sobre todo la había, porque se está abriendo camino. O sea, España es diferente lo que pasa en tema prestigio, consideración del cuento, y otra cosa es la cuestión del mercado editorial. En España realmente está bloqueado el camino del cuento. No interesaba mucho al mercado editorial y tampoco el cuento tenía prestigio. Se consideraba que un cuento era casi una escala, una especie de ejercicio que hacía un pianista para desentumecer los dedos antes de empezar a tocar la sinfonía, que era la novela. Y también, digamos, en la misma medida el cuento era rechazado por los lectores y por el mercado. Pero en los últimos, yo diría, 15 años, eso se está modificando. Hay un trabajo en todos los niveles, en la universidad, en la crítica literaria, entre las editoriales y entre los escritores. Hay un trabajo muy deliberado y que ha sido muy útil en cuanto a la revalorización del cuento. Y bueno, entonces se descubrió el microcuento como género, varias editoriales salieron a publicar microcuentos. España de alguna manera está descubriendo el cuento, que tenía un poquito negado como género. Pero la tradición del cuento es más nuestra, me parece. Pero ¿no? La tradición del cuento es más latinoamericana. Y en América Latina sí, digamos, nuestros grandes maestros han sido cuentistas, y muy particularmente en Argentina, donde, bueno, tenemos a Borges, que nunca escribió una novela, y Cortázar, que en realidad era más grande quizá como cuentista que como novelista, y muchos otros grandísimos escritores de cuentos que, bueno, fueron los maestros de mi generación, de manera que el cuento es visto como un género prestigioso, y casi todos los escritores argentinos, cuando empiezan a escribir, lo primero que hacen es un libro de cuentos, un primer libro de cuentos. Sin embargo, también hay un cierto rechazo de parte del mercado editorial. Hoy el lector realmente prefiere leer novela. En el mundo entero, en esta época en que queremos todo rápido y premasticado, lo que le gusta leer a la gente son las novelas de 500 páginas para arriba, y no los microrrelatos ni los cuentos. El microrrelato en realidad se ven todavía menos que el cuento. El microrrelato está a medio camino entre el cuento y la desdichada poesía. ¿Cuál es tu relación con el tiempo, desde tu visión personal, y también tu relación con el tiempo desde la literatura? No hay grandes escritores que no hayan tratado la cuestión del tiempo, porque el tiempo, y sobre todo la percepción del paso del tiempo, es lo que nos hace humanos. Los seres humanos somos animales que nos damos cuenta de que el tiempo pasa, cosa que al resto de las especies, para su bien, no les sucede. Y ese es el tema de la literatura, el tema esencial, el tema fundamental de la literatura. No hay un gran libro de la literatura universal que no tenga que ver con el paso del tiempo y la concomitante angustia, ¿no?, que nos produce como seres humanos ese paso. Bueno, allí está
En busca del tiempo perdido, que lo delata en su título, pero vos podés leer, digamos, cualquier cosa que no sea un policial o una novela de aventuras y te vas a encontrar con que el tema de un modo u otro es el paso del tiempo. Mi libro aparece de muchas maneras, sí, aparece en los cuentos. Hay concretamente uno de los cuentos que se llama La señora Luisa contra el tiempo, en que, bueno, una persona se rebela contra el tiempo y intenta hacerlo volver para atrás con una serie de recursos. Si fracasa o tiene éxito no lo voy a decir, el lector tendrá que leerlo. Pero además, en Contra el tiempo hay algo también muy esencial de la literatura. Yo creo que se narra contra el tiempo, se cuentan historias contra el tiempo, de muchas maneras. Por una parte, por esa ilusión de posteridad que tenemos todos los escritores, y por otra parte, porque digamos, esta lucha contra el tiempo es comparable. Todos los escritores somos un poco Sherezada, tratando de entretener al sultán para ganar un día más de vida.